Hay un país que queda en África que también el 9 de julio declaró su independencia, pero hace 10 años atrás. Ese país se llama Sudán del Sur. Conflictos bélicos, cuestiones que terminaron en Sudán del Sur, que se separaron de lo que es Sudán. Allí hay miles de personas que escapan a Uganda, que se convierten en refugiados y que llegan a 4.5 millones de menores de edad, que son personas. 2 de cada 3 niños necesitan asistencia humanitaria con urgencia. ¿Y saben cuáles son unos de los secretos? Además de que les faltan en este momento 66.000 profesores para 3.4 millones de niños y niñas entre 3 y 17 años que tienen carencias educativas. Tal vez el secreto sea que Sudán tiene la tercera reserva más importante de África en lo que tiene que ver con el petróleo. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that meal? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando Sí. y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Estalló el escándalo cuando se encuentran el ingreso del doctor Hornos y del doctor Borinsky asiduamente y siempre en coincidencia con las causas, tanto en la Casa Rosada por parte del doctor Hornos como del doctor Borinsky a Olivos. Mire, si me permiten leer. Se comprueba que el juez Gustavo Hornos visitó la Casa de Gobierno en las siguientes fechas: 22/12 del 2015, 5 de mayo del 2016, 8 de agosto del 2016, 31 de octubre del 2017, 16 de noviembre del 2017, 13 de agosto del 2018. Para una actividad lúdica, Estos 6 ¿viste? encuentros fueron autorizados por el propio Mauricio Macri, según informa Poder Ciudadano. El que le agarró Suizalandia. A raíz de esta revelación, un grupo de legisladores, entre ellos el doctor Martín Soria, que hoy ocupa la Suizalandia. cartera de Justicia, hicieron una denuncia. Y también se descubrió que el juez Mariano Borinsky visitó la Quinta de Olivos, Borinsky un poquito más seguidos a Olivos que Hornos a la Casa Rosada. Anote, señora. 15 ocasiones. Vamos. En las siguientes fechas: 11 de agosto del 2016, 24 de agosto del 2016, 7 de septiembre del 2016, 15 de septiembre del 2016, 6 de octubre del 2016, Más despacio, Cristina. 23
de diciembre del 2016, 16 de marzo del 2017, Marzo, no llegó. 21 de diciembre del 2017, 2 de agosto del 2018, Bien. 12 de septiembre del 2018, 14 de febrero, ahí ¿Qué cerca de mi pasó? cumpleaños. Ahí está, del ahí llegó. 2019. Esa es genial. 20 Cerca de mi de cumpleaños, junio esa es del genial. 2019, 15 de agosto del 2019, Ajá. 4 de septiembre del 2019 y 23 de septiembre del 2019. Bien. Bien. Cerramos las 15 ahí. Iban a jugar al pádel. Y tal vez jugar al tenis, no sé. Lo que iban seguramente era muchas veces. Y ayer, Cristina Fernández, en la audiencia por la causa memorándum con Irán, decía estas palabras. Después también habló de todo el proceso de los primeros meses de la administración de Mauricio Macri, cuando estaba desesperada la dupla de Alfonso Pratgay con Luis Toto Caputo, el Messi, que ahora, bueno, habrá festejado por el tema de la Copa América el otro día, Toto Caputo, el Messi, para Marcos Escaloneta Peña, que estaban muy ávidos por cerrar con los holdouts. Bueno, esta cuestión de cerrar con los holdouts lo llevaba a que estuviesen festejando y Cristina, lo que se refería al final del alegato de ayer, el discurso o la presentación ante el juzgado, lo que decía era que en ese momento habían conseguido con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires llegar a una medida en lo que es el proceso de reestructuraciones de deuda, en donde mediaba Naciones Unidas. Y en esos últimos meses del 2015 habían llegado a declaraciones por parte del organismo interesantes en cuanto a los procesos de los países que tenían deuda con organismos multilaterales de crédito. Eso fue echado por tierra. Esos avances sirvieron para la actual reestructuración que llevó adelante Martín Guzmán el año pasado con los acreedores privados de deuda pública. Pero en ese momento, los primeros meses del macrismo no sirvieron. No sirvieron porque lo que terminó sucediendo fue que insertaron fuertemente bonos de deuda pública al mercado, que nunca es el mercado de frutas o flores de Almagro. O sea, no, siempre es un mercado enorme, que no sabemos bien qué es. Pero bueno, el mercado inyectó bonos y le pagaron rápidamente a los holdouts y también todo lo que pedían desde el juzgado de Griesa en aquellos primeros meses del 2016. Se emitieron en ese momento 15.000 bonos por 15.000 millones de dólares. Y se terminó pagando 11.500 millones de dólares a los fondos buitres, que era todo lo que pedían. Esos, encabezados por acreedores que tenían que ver con compra de bonos en diferentes lugares del planeta. Pero me parece que tanto a Gustavo Hornos como a Mariano Borinsky le terminaba pasando con la retaíla de fecha, le pasaba un poco esto, ¿no? Ayer nos reíamos un poco de esta cuestión, que está suspendido en España, pero probablemente el año que viene vuelva, porque tanta fecha estarían para cantar esto. Bueno, había como mucha fecha dando vuelta. Bueno, esto termina hablando de una persecución que se llevó adelante desde cierto espacio del Poder Judicial de la República Argentina, con causas que han sido un disparate y lo más emblemático en ese disparate
fue dólar futuro y el memorándum con Irán. Porque para hacer una especie de recuerdo de lo que es brevemente esa causa, el memorándum con Irán fue la búsqueda del ex canciller Héctor Timerman, que fue dejado morir por el juez que ya no está entre nosotros, Bonadío. Dejado morir porque no le dieron la posibilidad al ex canciller Timerman de continuar su tratamiento en Estados Unidos, su tratamiento contra el cáncer. Pero más allá de eso, lo que se buscó en ese momento fue una vía de salida para poder avanzar en la investigación contra el atentado de la AMIA y llevar adelante indagatorias con personas que supuestamente podrían haber estado en ese proceso del atentado contra la AMIA. Personas que vivían en Irán. Y ese fue el motivo en donde Héctor Timerman con su par iraní llevaron adelante este memorándum. Ahora, ese memorándum tenía que ser refrendado por ambos poderes legislativos. El Poder Legislativo de la República Argentina le dio el visto bueno a ese memorándum, pero nunca se refrendó por parte del Poder Legislativo iraní. Por ende, nunca se llevó adelante ese memorándum con Irán. Pero sí sirvió para desgastar lo que en ese 2015, sumado a errores políticos de Cristina Fernández en ese último año, como por ejemplo no permitir una interna dentro del Frente para la Victoria en ese momento, y algunos otros errores desde mi punto de vista en el armado político, pero que son menores ante el avance que tenían en ese momento los grandes medios de comunicación. Clarín tapa negra. Hubo varios momentos en la historia de la República Argentina en el último tiempo para poner una tapa negra. Pero la tapa negra casi siempre se pone cuando se llega bien al amarillismo de la noticia, y es hoy, son 100.000 muertos. Es hoy que hay que poner la tapa negra. No quiero recordar otros momentos en donde se podría haber puesto una tapa negra. Saben que un diario que cuando comenzó la dictadura puso nuevo gobierno, ahí no puso tapa negra, ahí puso nuevo gobierno, algo que era una dictadura. Entonces desde ahí podés poner una tapa violeta, amarilla, bordó, no dice mucho. Como tampoco la prensa que avanzó y tomó esta causa del memorándum para ir en contra de esas políticas que llevaba adelante con sus errores, con sus virtudes, el gobierno de Cristina Fernández, avanzó para que perdiese las elecciones en ese 2015 y viniese una esperanza, una nueva forma de gobernar, que lo que terminó originando fue un endeudamiento, una caída en el consumo, una baja en el salario, una pérdida de empleo y de trabajo para los trabajadores que llevaban adelante sus tareas en una pyme, para los dueños de la pyme, porque se desvalorizó la producción nacional, bueno. Y, mientras tanto, plata, pedida hacia afuera, y pedida no en la moneda nacional, sino más bien en dólares, sabiendo que en la Argentina no se producen dólares, se pueden producir otras cosas, pero no dólares. Ahí no había tapas negras. Ahí lo que había era tratar de continuar con estos disparates, mientras que el disparate tampoco dejaba traslucir la cantidad de días en el calendario que llevaban los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky visitando a Mauricio Macri. Entre semana hubo una sesión en el Senado de la República Argentina en donde se trató el marco regulatorio de los biocombustibles. En ese contexto,
el jefe de la bancada de senadores por el Frente de Todos, el senador por Formosa José Mayans, se refería a algo que tiene que ver con un armado discursivo por parte de la oposición en este último tiempo, que uno fuertemente es con esto de la gente se quiere ir afuera, se quiere ir de la Argentina. Yo, pobrecito, tengo arriba de 45, no me puedo ir, pero quiero hacer todo lo posible para que mis hijos se vayan. Y hasta le pago el remis y lo despido en Ezeiza bañado y peinado. Pero el conflicto que yo tengo es que mis hijos se quieren ir de la Argentina. Se los está diciendo alguien que es parte de la generación del 2001. 3 amigos míos se fueron en el 2001. Algunos volvieron. Lo que sí puedo decir es que de esas, por el ejemplo que yo tengo, de esas personas que en ese momento, en esa crisis del 2001 en la Argentina y que decidieron irse del país, ninguno volvió a tener la calidad de vida que tenía en la República Argentina. ¿Por qué? Porque terminó partido al medio, despojado de afectos, despojado de recuerdos. Y les digo la verdad, tampoco con mucho dinero. Porque si la idea era me voy para hacer dinero, tampoco fue con mucho dinero. Y con una vida, mitad en la Argentina y mitad en otro país, que por más que sea cómodo, desde lo económico, o un poco mejor que en la Argentina, habría que discutirlo eso también. Eso sí perdieron abrazos, más allá de una pandemia. Esos venían perdiendo abrazos y besos antes del COVID. Escuchamos a José Mayans, porque José Mayans habla de la otra estrategia discursiva que tiene la oposición, que una es esta, ¿no? De la gente se va del país y no sé cómo contenerla. Y la otra, desde un lugar económico, es el tema del plan. La administración de Alberto Fernández no tiene plan, nunca tuvo plan, nosotros queremos un plan. Y José Mayans, el senador por Formosa, entre semana le respondía a senadores opositores en el Senado de la República Argentina. ¿Cuál es el plan? Preguntan acá, ¿cuál es el plan? El plan es a ver cómo resolvemos el desastre de la deuda que dejaron. El primer plan es ese. Y lo estamos haciendo. La primera etapa lo hicimos. La segunda etapa es más difícil, porque dejaron una trampa a casa bobo, que se llama crédito del Fondo Monetario Internacional, y que la senadora que decía que no sabía cómo hacer para volver a su provincia, volvía tranquilamente en su provincia, y no le decía a los cordobeses, a los mendocinos, todo eso, que hicieron bolsa en la economía nacional con un crédito que nadie puede pagar, y que no estaba autorizado por el Congreso y que estaban violando la Constitución Nacional. Esa parte no le dijeron a los cordobeses. ¿Verdad? Con esa parte Córdoba no estaba de luto. Entonces, Córdoba estaba re contenta cuando tomaron 44.000 millones de dólares festejando Córdoba. Del Fondo Monetario Internacional. Re contenta porque violaron la Constitución para eso. Tampoco decían nada los constitucionalistas del sector, que se callaban la boca y alababan el sistema. Entonces, acá, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de recuperar la economía en plena pandemia. No se cayó la economía. La recaudación indica que la economía no se cayó. Bueno, señores, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Una idea colectivista y no individual. Yo tengo algunos matices también con el senador de Formosa Mayans. La economía durante la pandemia se cayó. Hay sectores que el gobierno está haciendo todo lo posible para que se reactiven fuertemente, como puede ser la construcción, como puede ser el trabajo de las pymes que se sostuvieron mediante los repro, y también hay algún otro sector que no fue tan castigado por el incentivo del Estado para que ese sector no se caiga. Pero la economía se cayó. Bueno, está bien, él lo que venía hablando es que la recaudación del fisco en relación con la inflación se está recaudando más de lo que la inflación en este último tiempo está arrojando mes a mes. Ese es uno de los ejes que hablaba Mayans cuando le preguntaban cuál es el plan. Es que
Me parece que ante estas parlamentarias lo que uno debe preguntarse es ir a lo concreto. A veces los medios masivos de comunicaciones como que no quieren que las audiencias vayan a lo concreto y digan, che, pero a ver, en definitiva, ¿sobre qué queremos hablar en estas parlamentarias? ¿Qué vamos a decidir? Bueno, lo que vamos a decidir tiene que ver un poco con esto que decía el senador. El primer plan es ver cómo hace la administración de Alberto Fernández para pagar esos 44.000 millones de dólares que quedaron colgados del prestamito cuando se enamoró en esa noche y bueno, y le dio vía libre el Fondo Monetario Internacional por parte de su jefa y representante Christine Lagarde, hoy al frente del Banco Central Europeo, con el expresidente Mauricio Macri. Entonces, el primer plan es ese, ver cómo hacemos para pagar esos 44.000 millones de dólares que la semana pasada también estábamos hablando sobre el proceso de endeudamiento durante el kirchnerismo y durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Y eso lleva también a que muchas de las falencias y de los no entendimientos que suceden hoy en el país tienen que ver con que más allá de haber llegado a la pandemia desde ese lugar muy endeble desde lo económico, te cae la pandemia, que afectó a las grandes economías del planeta. Europa, Estados Unidos. Ellos perdieron empleo. Ellos no lo están pasando bien. Ellos han sufrido la pandemia igual que nosotros, pero no venían con un endeudamiento tal. Y aparte, la lógica de salida es totalmente diferente. En el caso de la Unión Europea, de Estados Unidos no hablemos. Ellos tienen una moneda muy fuerte que comercializan las naciones en casi todo el planeta. Y su inflación es como licuada por la emisión, o sea, no hay como mucha cosa ahí dando vueltas. La gente no quiere sacarse $1 de encima en el planeta, en líneas generales. No es que le queman sus manos. Entonces, la economía de Estados Unidos tiene esa ventaja, porque su moneda es una moneda transaccional para el comercio internacional. Pero desde el lado de la Unión Europea, además de tener el euro no solamente les da la posibilidad de tener una moneda común, sino también de, ante crisis económicas como fue la del 2008, salir de manera conjunta y de manera grupal. Y ellos tienen esa posibilidad, cosa que la Argentina y otros países no. En la semana también se lanzó la candidatura al fin en Cava de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal va a ser candidata por las ideas de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ella ahora es bonaerense y además es capitalina y además es argentina. O sea, va sumando, le queda ser latinoamericanista. Y va subiendo, ¿qué decías, Andrés? Tres Arroyense. Bueno, es argentina, o sea, claro, que compone Tres Arroyos. No, bueno, pero estás bueno, la próxima... el próximo avance de la frontera en el enamoramiento de Vidal hacia la tierra, sí, ya te incluye a vos por ser de Tres Arroyos. Perfecto, o sea, municipal, es en el ámbito municipal. Bueno, ella ya te incluía al ser bonaerense. Exacto. Al ser bonaerense, o sea, vos fuiste de los primeros privilegiados. Tenés razón. Porque cuando ella dijo que era bonaerense, ya te incluía a vos como Tres Arroyense. Ahora me tocaría a mí, por ser porteño, yo nací en la Paternal. O sea que también entro dentro del núcleo de amor de María Eugenia Vidal. Dijo que era argentina, o sea que en definitiva también le toca a Florencia Santolini, productora de este programa, santafesina ella. También entra dentro de ese abrazo. Está contenta. A donde nos quiere llevar María Eugenia Vidal. Lo que decía era, bueno, tal vez el próximo paso es la patria grande. ¿Por qué no? Ser latinoamericanista, empezar a tener una idea del Río Bravo para abajo. Sí. Somos todos vidalistas. Centroamérica, ahora vamos a hablar un rato. Claro, bueno, todo. Las Américas. Tal cual. Las Américas, la América toda. América. Se estuvo presentando Martín Tetaz, el segundo en la lista por Cava de Juntos por el Cambio. Escuchamos algunas de sus declaraciones en esa presentación junto al senador Martín Lustó. Empezó a ponerse en discusión que lo que vos ganaste ya no alcanza con que el Estado se quede con más de la mitad de lo que vos ganás, en un sistema de impuestos que es absolutamente injusto. Ya no alcanza con eso. Encima ahora están discutiendo qué podés hacer y qué no podés hacer con eso que ya ganaste, con los que hasta hace 10 minutos era tuyo, pero hoy está en discusión. Pero entendemos que hay que construir un espacio lo suficientemente amplio, que la única línea divisoria que ponga es: vos trabajás, vení de este lado; vos estudiás, vení de este lado; vos tenés un capital productivo que arriesgás todos los días con tus decisiones, vení de este lado.
porque si nosotros no nos ponemos todos juntos del mismo lado, nos van a llevar puestos. Hay dos ideas fundamentales de Martín Tetaz en este corte de audio, por eso lo decidimos poner al aire, que tiene que ver con, él habla de los impuestos. Ahora, los impuestos, un Estado los cobra para que se pueda distribuir en salud, en educación, en fuerzas de seguridad, sino en personas que reciben asistencia social, porque no tienen la posibilidad, porque el sistema capitalista neoliberal no les permitió en los últimos años mantener un trabajo, tener capacidad de ahorrar, ni hablemos de un crédito. Entonces, el Estado recauda para asistir a esos sectores. Para eso cobra un Estado los impuestos. Hay muchas personas que no les gusta pagar impuestos, porque dicen, pero entonces, ¿cómo es? Mi plata no vale, y se enojan los asados, y pide, no sé, doble ración de vacío, y se indigna, mientras comenta con amigos que él se la pasa pagando impuestos. Algunas de esas experiencias, después cuando empezás a hurgar, no es que pagan tantos impuestos, Si pueden pasar gratis con el telepeaje, viste, no sé, en la primera de cambio te esquivan alguna. Che, acá zafo, impuestitos, total. Pero aquellos que sí pagamos los impuestos, sabemos que pagar los impuestos es algo que demanda el Estado para distribuir y que la sociedad no tenga las desigualdades que hoy tiene. Pero claro, ¿cómo vamos a entender esto en un sistema que genera a nivel global las desigualdades que genera? En un rato, si tenemos tiempo, vamos a hablar sobre números del hambre en el planeta que deja esta pandemia, que son terroríficos, que son, más allá de terroríficos por verlos, son muy tristes al tener que analizarlos. Yo estaba leyendo el artículo el otro día y tuve que parar un toque, porque me salí del costado analítico donde estaba leyendo los números que decía en esas informaciones que estaba trabajando, y me puse a pensar, porque es una enormidad la cantidad de personas que en este momento tienen hambre en el planeta. Vamos en un rato, si tenemos tiempo, a hablar de eso, de un informe que sacaron 5 organizaciones de Naciones Unidas. Bueno, después lo vamos a tratar de trabajar con más detenimiento. Pero volviendo a Tetaz, él lo que nos está diciendo básicamente es que uno tiene que pagar menos impuestos. Entonces, si pagás menos impuestos, ¿qué hacemos con esas personas? Que dejamos que se mueran de hambre, que no tengan trabajo, que no cumplan sus sueños. Y lo otro es que traza una línea divisoria entre aquellos que trabajan, aquellos que estudian y aquellos que tienen capital productivo. Todos esos están con Tetaz. Ese es el equipo de Tetaz. Ahora, todos los pobres, desempleados, personas que no tuvieron la posibilidad de mantener un trabajo, que fueron golpeadas por la economía, que viven en un país que tiene vaivenes económicos desde hace mucho tiempo, que fueron lamentablemente arrojados a un mercado laboral informal, que no tienen la posibilidad de tener aguinaldo, vacaciones. Bueno, eso Tetaz no lo dice mucho porque es peronismo. Pero todo eso no estaría en el grupo Tetaz. O sea, todos los débiles de la sociedad no estarían con Tetaz. O sea, Tetaz estaría con todas las personas que les va bien. Aquellos que pueden estudiar, los que tienen capital productivo, que igual se quejan porque tienen que pagar impuestos, pero bueno, tienen capital productivo. Es como, che, ¿cuánto impuesto que estoy pagando para mantener este campo? Pero señor, usted tiene 200 hectáreas. Y hay gente que no tiene una casa, tiene que alquilar. No, pero yo estoy pagando mucho impuesto. Los impuestos a las exportaciones me están matando. Bajen las retenciones ya. Bajen las retenciones ya. Bueno, a mí me gustaría que Martín Tetaz, en su discurso, ya que se lanza a la política después de ser fundador del Franja Morada Primarios, porque vos sabés que el otro día dijo también al final de su discurso que él es el fundador de Franja Morada Primarios, porque Franja Morada llegaba nada más que a Franja Morada Secundarios. Entonces él, con un compañerito de la primaria, teniendo 12 años, un Einstein de la política, Tetaz
fue uno de los fundadores de Franja Morada Primarios, que está bien, no se llevó adelante porque al toque entraron a primer año, pero una pena, porque vos no sabés el desarrollo político que estaban teniendo y territorial. No sabés la cantidad de trabajo puerta a puerta. Sí, era como... Bueno, en eso también se copió Vidal, porque lo único que falta decir es que Franja Morada Primarios eran innovadores en el tema del timbreo. ¿O te acordás que el timbreo fue una política muy importante del gobierno de hoy, la porteña que antes era bonaerense, María Eugenia Vidal? Bueno, cuando era bonaerense hacían el timbreo. Bueno, tal vez tomaron algún diseño de el fundador Martín Tetaz de Franja Morada Primarios, que además traza una línea y dice: si a vos más o menos en la sociedad te va bien, votame a mí y está todo bárbaro, que vamos a ir contra los que les va mal. Algunas de estas cosas pasaron en este país durante la semana. Vamos a escuchar un poquito de música, porque nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. El otro día estaba escuchando música y vamos a escuchar dos temas musicales que tienen que ver con esos momentos donde vos te podés escuchar música y te olvidás un poco del tiempo. Bueno, a mí me estaba pasando eso mientras estaba escuchando música. Aquel que escucha música con asiduidad sabe que cuando se pone a escuchar música suele escaparse del tiempo. ¿Nos relajamos un poco después de tanta información? Sí, no sé si es información o... Sí, bueno, es realidad. Es realidad, sí. En definitiva es realidad. Pero vamos a escuchar y bueno, se van a dar cuenta que son temas que tienen que ver no solamente con un sábado, sino también con una búsqueda de tranquilidad. Bueno, viste que era una noche muy fría también. Creo que fue la noche del miércoles o jueves, una cosa así. Esto es Child Rider. Golden Age. Ay, como dice Golden Age. ¿El Age? Pasó a valores. Perdidos en los extremos del centro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasó a Valores y se emite por AM 1420 con vos. Estamos con el renegado. ¿Quién volvió? El que ha vuelto del sur de la República Argentina. Atención. Del suroeste. Sí. Sí, Neuquén, Río Negro, exacto. Por ahí. Sensaciones. Es la persona que estamos escuchando, Andrés Catalini, Sensaciones, se dijeron. Buenos días. Escuché que me habían mandado para el Faro, el Faro del Fin del Mundo. Faro del Fin del Mundo. Sí. No. Estuvimos ahí conociendo la zona del Chocón, que no conocía en la provincia de Neuquén. El faro que está más al sur lo tiene Chile, porque estuve enroscado con ese tema. Pero capaz no es el que hablamos nosotros. Hay que hablar con porque ese era del lado argentino. Queda en Isla Ramírez. Hay que ver ahí. El faro que queda ahí en Cabo de Hornos. ¿La seguiste? ¿Buscaste, güey? No, dije porque yo sabía que había algo más abajo del de Ushuaia, pero el de Ushuaia... Fin del mundo. Pero lo que pasa es que el de Ushuaia está en una isla y no tiene habitabilidad. Claro, es solo... va una persona a chequear qué onda, arregla, va, no sé, una vez por semana, 15 días y vuelve al continente. Y se vuelve. O vuelve a la isla, Tierra del Fuego en este caso. Pero hay uno más abajo que es el de Isla Ramírez, que queda del lado chileno de lo que sería la Patagonia. Y lo vamos a mandar a Andrés en la próxima. Vamos, hacemos un móvil desde ahí, no hay problema. ¿Y vos estuviste en el Chocón? Estuvimos por la zona del Chocón, conociendo ahí la parte de la represa. Sí. No pasé por el museo, que me dijeron que es muy lindo. ¿Hay que mucha agua ahí ahora? Poca. Está frenada en este momento. Comienza con el agua que junta del deshielo, ¿no? Sí. O sea, fuiste a ver la arquitectura. Fuimos a ver la arquitectura. Por supuesto había agua, pero no agua como para que funcione la represa por esta época que es invierno, ¿no? Recuerdos de la represa Hoover de Estados Unidos también, sí. ¿No? Unos recuerdos importantísimos. Cuando viste esa magnitud de infraestructura, ¿qué pensaste? ¿Pensaste en un Eduardo Contastini? No, lo que pensé es que tenemos un país muy extenso y que no conocemos mucho de lo que tenemos. Wow, qué reflexivo. Nos manda, ¿no? Es de turismo, Andrés. ¿Qué pasó? Yo creo que ha vuelto más nacionalista que nunca. No, por ahí la gente de Neuquén quiere... Que nunca es importante. ¿No?
Nos mandó a recorrer, básicamente nos dijo, muevan el trasero, ¿no? Hay que turistear y por Argentina, que es importante porque aparte el turismo lo necesita, y más en este momento. Está Martín Choscarol también con Bien. nosotros. Martín Choscarol, bien, tranca. Sí, yo contento después de lo de la Copa América. No puedo creer que todavía no pasó una semana. Yo sigo todavía... No sé, es esa nube. No quiero caer. Sé que en algún momento voy a caer porque tampoco me puede durar 6 años la Copa América. Ya está, hay que jugarla bien. Pero estamos felices. ¿Me explicas qué hace lo de visitamos Feria Salteña en la tele? O sea, ¿Están haciéndome caso a mí? ¿Hay algún partido o algo? Bueno, habría que probar. Visitamos ¿Están la recorriendo feria Argentina? No, una feria salteña que debe estar acá en Cava. Pero, bueno, yo no veo ahí. No, dice vivo Salta. No, pero si no me mostrás el fondo, si no me mostrás que eso es Salta. Están desde Salta, pero Sí. bueno, pero están mostrando una mermelada salteña. Bien. Yo tengo el tema libre. Papá. Ustedes saben que hay un lugar en el norte de Brasil que es muy hermoso, que queda alejado, unas playas que quedan un poco alejadas de Bahía, ¿Te San gusta Salvador de mucho esa Bahía. zona? Y se llama Praia do Forte. ¡Apa! Praia do Forte. Bueno, ¿qué hay en Praia do Forte? ¿Qué hay ahí? Hay tortugas, hay tartarugas. Bueno, estas tortugas, por medio de un proyecto, que es el proyecto Tamar, estaban como muchas de las especies que el hombre se dedica en su voracidad de consumo y de tengo un coche, tengo otro, tengo una casa, tengo otra, mirá la plata que tengo, pongo música, tengo rap en el auto, voy re loco por la vida, lo único que hago es acumular dinero y me molestan los pobres. Bueno, en esa conexión con el capital y todo eso, matan especies, en este caso las tortugas, porque escúchame, ¿qué vas a perder de tener una 4x4 para salvar 4 tortugas? Vos estás re loco. Vos no podés pensar en salvar 10, 15 tortugas. No, a mí se me rompió el neumático de la 4x4 y necesito cambiarlo now. Mucha lancha. Entonces uno viene con la tortuga, la especie, el manatí, que también es otra especie que está en esas playas del Muy norte de lindo. Brasil, lo que se llama la vaca marina. ¿Vos sabías que el manatí es la vaca marina? No lo tenía, no. Por sus dimensiones y porque come mucha alga, mucho Sí, como acá es el lobo. alimento de plantas en el mar, en el que están el lecho marino o algas que están ahí dando vueltas. Bueno, el manatí las come. Pero bueno, estamos con las tortugas. Entonces, ¿qué sucede con las tortugas, este proyecto Tamar? Que por suerte, o por trabajo, o por un montón de cosas, o ambas, han tenido la posibilidad estas tortugas de ya no estar en esa franja de emergencia, guarda con las tortugas que quedan pocas. Claro. Porque hicieron un proceso muy importante, comenzó a finales de los 90, que deposita a las tortugas hoy en día en esa zona del Brasil, saliendo de ese costado que la llevaba a la extinción. Se ríe. No, estoy pensando en dónde va a derivar esto. En un corte de audio. Todo tiene un fin. Un corte de audio Un que poco es de un miedo, momento importantísimo en la vida de las tortugas, que tal vez habitan en Praia do Forte, que tienen huevillos, porque se embarazan y bueno, tienen cría y esas cosas. Y a partir de ahí nosotros vamos a emocionarnos con este corte No, de nos vas audio. a hacer llorar, Marcelo. Y el tema Nos vas a hacer libre llorar. va a devenir de este corte de audio y la travesía de la tortuga en las playas del noreste brasileño que vamos a escuchar. Emoción. Atención. En el verano brasileño, diciembre, enero y febrero, las tortugas vienen a desovar todas las noches a la playa de Bahía. Las tartarugas. Luciana y Denise monitorean cada 2 noches sus tramos de playa. Laburan, También hoy encuentran una tortuga después de una breve búsqueda. Bien, están en blanco, por eso las encuentran más rápido. Bien. Ahí están buscando. Ya ha acabado su nido y ha empezado Ay, a dejar nido. caer en él entre 100 y 200 huevos. Bien. Epa. Las Ah. biólogas aprovechan este momento para tomar sus datos morfométricos. Vos decías, tomar una Buscarlas. birrita. Y han banana. podido comprobar que las tortugas vuelven toda su vida a la playa en la que nacieron. Epa, ese dato, Ojo con esa, Na verdade,
Cuando la tortuga comienza a desovar, está en una especie de trance. No percibe nada de lo que ocurre alrededor. Me apagamos turista tu camino. Las chicas que trabajan con las tortugas nos dan un dato importantísimo que tiene que ver con que la tortuga, ¿a dónde va a depositar sus huevos cuando está embarazada? ¿A dónde nació? A su casa. Lo vio nacer. No, su casa es en el mar. Su lugar natal. Bueno, hay una diferencia. Yo no sigo viviendo en el sanatorio donde nací. No, tienes razón. O sea, me llevaron de ahí a otro lado, viví, me mudé un par de veces. Sí. El que nació en un auto complicado tiene que vivir en el auto. Está bien. Pero la tortuga, en este caso, la tortuga brasileña, vuelve a esa playa que la vio nacer. Hermoso. A esa playa en donde una vez que rompió su huevo, se dirigió lentamente con sus patitas y tuvo contacto con esa primera ola que la depositó en el mar, y a partir de ahí una vida de aventuras. Una vida de aventuras. Sí. Probablemente, mueren muchas, pero muchas siguieron viviendo y hoy viven muy bien las tortugas. ¿A dónde voy con esto? ¿Cuál es el tema libre que le decimos a la audiencia en este sábado en AM 1420 con vos? ¿A qué lugar te gustaría volver a ir? Uno solo quiero nada más. Quiero uno solo y que en la medida de lo posible me digan por qué. Te trae recuerdos, te trae ganas de saber que ahí fuiste muy feliz. Ya no está más. Es un viaje. Nosotros lo que estamos en este mediodía diciéndole a la audiencia que queremos muy mucho es que nos comenten a qué lugar vos volverías a ir. Como esa tortuga brasileña que vuelve a la Playa do Forte, en donde tal vez nació, para tener sus huevillos y a partir de ahí generar una nueva vida. ¿Querés que lloremos? Sí. ¿Querés que lloremos? Que vayamos a quebrarnos. No sé si quiero llegar ahí. Tiene que ser un lugar que hayamos visitado por lo menos una vez, por supuesto. Sí, pero no necesariamente un lugar en donde vos no viviste algo de tu vida. Claro, no necesariamente de chico, de recién nacido, no. ¿A qué lugar a vos te gustaría volver a ir? Esa sería un poco la idea de este tema libre. No sé, Martín, vos qué tenés para decirnos. Lo mío por eso va a ser emotivo. A mí me gustaría volver a viaje de egresados de 6º grado, no de 7º grado, y volver al fogón en el Cerro Uritorco. Cuando estaba fundando Franja Morada Primarios. Sí, lo hice en 6º yo, un año antes, no en 7º. ¿El Cerro Uritorco? O Franja Morada Primarios. El Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco, vos fuiste a... Yo no conozco el cerro. Yo fui, el problema es que justamente ahora... ¿Ahí no hay ovnis? Avistamientos. Hay avistamientos, no ovnis, ¿por qué? Bueno, ya te la vendo. Sí. Ovni, vamos, va saliendo el ovni. No caigas en esa, Marcelo. Pero lo que pasa es que ahora ya no se puede prender más fuego. Por eso es un lugar al que me gustaría volver, porque ya es algo que nunca en mi vida lo voy a poder volver a hacer. Ni acompañado por mis compañeros, pero tampoco solo, porque ya no se puede prender fuego ahí. Que me parece bien, estoy a favor. Pero digo, ustedes hacían fogatas hicimos enormes, una fogata grande y la invocaban dioses, el espíritu de Schiaretti. Sí, y mucha gente que venía y nos decía, les caigo, y sentí una posesión. Una energía. Les caigo. Sentí una posesión, a partir de ahí cambió mi vida. Lo sentí así. Bueno, perfecto. Vos, no sé, ya más o menos te hacen claro. Sí. Me imagino que la audiencia también. Nosotros estamos diciéndole en este tema libre a los oyentes que nos empiecen a escribir sobre a qué lugar, a qué sitio les gustaría volver. Ese sitio que les deja recuerdo, creo que positivo, porque nadie va a decir, che, quiero volver a un lugar donde la pasé mal. Exacto. La tortuga vuelve al lugar a donde nace y ahí deposita sus huevos para las próximas generaciones, porque en ese lugar comenzó a vivir, comenzó su vida, eso lo registra su memoria y vuelve a esa playa. Entonces es como un poco también volver a recordar en este tema libre ese lugar que te hizo muy contento en su momento. No sé, Andrés, si vos ya estás... imagino un montón de imágenes en tu mente que caen, estaba recordando, que van. Por ejemplo, me gustaría volver, era chico, a el Parque Nacional, acá en Argentina, el noroeste argentino, el Parque Nacional de Chihualasto, en la zona de... Eso queda en Catamarca, ¿no? ¿Por ahí? No, de San Juan. San Juan, sí. El Valle de la Luna. Una vez con alguien, con un
con el guardaparque del Parque Nacional Ichigualasto. Ichigualasto. Me gustó mucho. Hay como unas formas raras. Sí, de muchas formas. Ahí está el Valle de la Luna. De los valles, sí. Ahí está el Valle de la Luna, donde están estos cráteres que se ven en la Tierra. ¿Y vos fuiste de noche ahí y no te dio miedo? Fui de día, me gustaría volver de noche, eso mismo quería decir. De noche no fuiste. La energía que hay en ese lugar de día, no me imagino de noche. Pero me gustaría volver a ese lugar con quien sea, pero se volver. dice que va Carrió ahí varias veces. Nos cruzaremos. Se inmuye ¿En los cráteres? La energía. No sé, pero hay como una energía que sobrevuela todo el lugar. Es el Parque Nacional Ichigualasto, en la provincia de San Juan. Bien. ¿Y por qué no fuiste a la noche? Porque la excursión en ese momento era de día, lo hacíamos con la familia. Le decía, necesito vivir esta sensación a la noche. Pero me gustaría. Me gustaría volver. Le decimos entonces a la audiencia que si quiere empezar a mandar mensajes que tienen que ver con estas tortugas que vuelven a la playa en el norte de Brasil a depositar sus huevitos, y ese nacimiento es en el lugar donde ellas nacieron, porque vuelven al lugar en donde nacieron. Nosotros estamos en este mediodía en AM 1420 con vos, invitando a los oyentes de este programa que se llama Paso a Valores a que nos comenten a qué lugar les gustaría volver a ir de los muchos, de la inmensidad de sitios que han recorrido en su corazón y mediante sus piernas que los llevaron a esos lugares. ¿A dónde se comunican, Andrés? @Paso a Valores en todas las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Paso a Valores OK. Vos sabés que si hay algo que está candente en estos momentos es el armado de listas para las parlamentarias que previamente las PASO se van a llevar adelante en el mes de septiembre. Las PASO, y en el mes de noviembre las parlamentarias 2021. Una de las personas que está en ese trabajo arduo de ver cómo se lleva adelante un armado político es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Sebastián García de Luca, quien trabaja con los equipos del jefe de la Cámara de Diputados durante la administración de Mauricio Macri y Emilio Monzó, y él está en línea con nosotros. Es obviamente diputado nacional por el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja de la República Argentina. ¿Qué tal, Sebastián? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto siempre. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Sebastián. Había poco dirigente que estaba hablando en estos días. Dije, bueno, capaz como es hincha de San Lorenzo y sabe que yo lo soy también, se apiadó de mí y va a hablar unos minutitos de lo que pasa en la interna de la provincia de Buenos Aires. Con lo que quería preguntarte, Sebastián, que es, ¿qué le aporta Manes a ese discurso opositor en la provincia de Buenos Aires? Y si vos crees que esa presentación de Manes hacia el espacio político en la provincia de Buenos Aires le está generando demasiados problemas a Horacio Rodríguez Larreta. Mira, en principio sí, Marcelo, yo creo que la presencia de Manes hace un equilibrio entre la frescura y la oxigenación que hace falta en la política con personas que vengan de otros sectores de la sociedad, sobre todo un sector que es como representa Facundo, el sector de la medicina, una persona que como muchos de nosotros nació en el interior de la provincia de Buenos Aires y tuvo la posibilidad de educarse, de capacitarse y con mucha dedicación poder estar en los lugares que ha estado en términos profesionales. Sí. Que eso lo aporta a la política, me parece que es un gran valor, y además es una persona que ha militado de alguna manera dentro del Partido Radical. Entonces yo creo que es un buen equilibrio entre tener cierta presencia y cierta formación política, pero principalmente aportar desde su conocimiento de la dedicación y el ejemplo de él para que, y esto no es un gatillo, sino que es algo que realmente tenemos que buscar, si no vamos a estar muy mal como sociedad, cada vez peor, que es volver a algunos de estos ejes de educación y de trabajo y de esfuerzo, que son los ejes que realmente nos van a dar esa Argentina que soñamos, si no, no hay forma que la Argentina pueda volver a ser lo que fue. Y ustedes, cuando tomaron la decisión, que supuestamente se habla, bueno, las listas no están cerradas, pero se habla de que Emilio Monzó estaría acompañando en esa lista, en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, en un posible número 3 en esa formación de la lista, porque segundo tal vez iría una dirigente, bueno, seguramente iría una dirigente mujer y primero Facundo Manes. Lo que quería preguntarte es, cuando ustedes tomaron la decisión de alejarse del larretismo y volcarse hacia las ideas del radicalismo con la figura de Facundo Manes,
¿qué vieron como eje o como motor de, bueno, me estabas un poco hablando de estas cosas, pero en lo que tiene que ver con la práctica política? ¿Dónde ves esas diferencias entre lo que propondría la postulación de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de las propuestas que intenta llevar adelante la Unión Cívica Radical con Facundo Manes? A ver, varias cuestiones, Marcelo. Por un lado, nosotros no es que estamos mal con Horacio Rodríguez Larreta, sino el vínculo y el respeto y la valoración que hemos hecho siempre sobre Horacio y sobre lo que es también hacia futuro, una persona con mucho método, con mucha gestión, y que piensa en términos moderados sobre lo que hace falta hacer en Argentina, de buscar realmente diálogo y consenso. Eso no lo dejamos de pensar, porque una interna no significa que haya un problema de unidad. Y esto a veces uno lo ve en algunos dirigentes que plantean una interna o ciertos sectores de la sociedad que ven como si una interna fuera un enorme problema irreconciliable entre los distintos sectores. Y yo no creo que sea eso. Pero Cambiemos Nación en la interna. Sí. Larreta se legitimó como jefe de gobierno de la ciudad. Claro. Al ganarle Miquel tiene una interna, después le ganó Martín Lustó la interna. Pero yo creo que hay que desdramatizar las internas, y que no tiene que ser una cuestión de una guerra, sino que tiene que ver con distintos pensamientos, con distintas formas de llevar adelante una alternativa política. Pero tal vez no le sea la sociedad la que define, y no una mesa entre tres personas que digan estar o cual. Claro, bueno, ese es un punto, ¿no? Que necesitaban que se expresen la mayor cantidad de ideas posibles. Ahora, tal vez puede ser lo que en algún momento deslizó Joaquín de la Torre, ¿no? El ministro de Gobierno de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que hace algunos días dijo, bueno, en definitiva lo que termina no cerrándome desde el armado político del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que un dirigente que tiene un recorrido porteño como Diego Santilli termine haciendo política en el territorio bonaerense. ¿Vos crees que ese es uno de los factores de quiebre que llevó a Emilio Monzó y a ustedes que trabajan con él a tomar esta decisión de quedarse con las ideas más afines a Facundo Manes que al armado del larretismo? En principio, en cuanto a cerrar, déjame mantener que sea Emilio el que en todo caso defina con Facundo Manes la confirmación de lo que me estás planteando. Lo que sí yo puedo decirte que nuestras coincidencias, tanto con Facundo Manes como con el radicalismo, tienen que ver con generar una alternativa en la provincia de Buenos Aires como bonaerenses. Y esto sí es un punto central que nos viene pasando a los bonaerenses hace mucho tiempo, que venimos con funcionarios y con candidatos que son de Palermo, de La Recoleta o de Colegiales, como nos pasa ahora, que tenemos funcionarios y un gobernador que conoció la provincia de Buenos Aires en plena campaña arriba de un Clio. Y eso no es un tema de que uno esté en contra de los porteños o una cuestión de demanda histórica de la Argentina, de lo del interior contra los porteños. Es un tema de compromiso y de conocimiento con el lugar que uno quiere transformar. Cuando viene un porteño a gobernar la provincia de Buenos Aires, está un año conociendo, viendo de qué se trata la provincia de Buenos Aires. No sabe dónde queda mi ciudad, Chivilcoy, qué es lo que pasa en La Plata, dónde queda Bahía, cómo son las instituciones, cómo es la forma de manejarse, cómo son las distintas idiosincrasias que hay en la provincia de Buenos Aires, y además el conocimiento biográfico de los actores con los cuales vos tenés que sentarte para modificar la enorme problemática que tenemos en la provincia. Entonces, si viene una persona que el primer día que tiene que entrar a hacer los grandes cambios que hacen falta en la provincia, lo que hace es, buscar en un mapa o leer en un libro dónde queda la provincia de Buenos Aires, es lo que nos viene pasando hace mucho tiempo. Entonces, desde ese lugar, sí, hay una enorme coincidencia con el radicalismo y con Facundo Manes y con Joaquín de la Torre en creer que una alternativa en la provincia de Buenos Aires tiene que ser con bonaerenses. Y en segundo lugar, me parece que va a aportar un equilibrio interno en Juntos por el Cambio, en también salir de esta lógica centralista porteña, donde las decisiones se toman en una oficina en 5 cuadras del Obelisco, y empieza a ser o a parecerse más a lo que fue aquella conformación de Cambiemos, en la que Emilio Monzó tuvo un rol casi fundacional, en poder aceptar la diversidad, en poder entender que hay los argentinos somos de distintos lugares del país, que pensamos distintas cuestiones, obviamente teniendo un eje de coincidencia por el cual pertenecemos a una misma coalición, pero que todos podamos aportar y que no sea que Juntos por el Cambio no sea un espacio que solamente se piense que es el PRO. Y cuando escuchan hablar al expresidente Mauricio Macri, ¿les genera algún tipo de vergüenza? ¿Quieren cambiar el canal?
No, para nada. reflexionan sobre qué pasó en ese momento, porque yo lo escucho y la verdad que las cosas que dice están bastante alejadas de la realidad desde hace un tiempo. Y no sé si, evidentemente, te lo pregunto a ustedes y también en vos estoy representando un poco la pregunta hacia todo el sector, por lo que decías un poco recién. Me parece que en ese Cambiemos, cuando se necesitaba hablar de política, una de las personas que eran referentes para generar ideas políticas, el que en algún momento le dijo, Mauricio, habría que abrir gabinete, habría que hacerlo mucho más plural, que estaba enfrentado con las ideas cerradas de Marcos Peña, fue Emilio Monzó, quien propuso que hubiese más política y más diálogo por parte de, en ese momento, Cambiemos. Entonces, cuando la pregunta te la hago, porque yo creo que Mauricio Macri continúa en esa sinrazón de blanco-negro y que a veces lo lleva a estar en márgenes muy extremos del entendimiento social de la cotidianidad de este país. Bueno, y por eso está lo que te planteaba antes respecto a las diversidades internas. Está claro y es cierto lo que decís, Marcelo, respecto a las diferencias que ha tenido Emilio con Monzó, con Macri, planteando las cosas en los lugares donde tenía que plantearlas. Y también es cierto que nosotros volvemos e insistimos en dar las discusiones dentro de Juntos por el Cambio, a pesar de todas las cosas que se han dicho durante todo este tiempo. Somos coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos, y por eso mismo volvemos a plantear en dar una discusión interna para que volver a tener esa heterogeneidad y que cada uno, así como Macri pueda pensar una cosa, que Carrillo pensará otra, y tendremos nuestras diferencias, sí tenemos diferencias, pero también creemos que hay que buscar cómo ese aprendizaje de las cosas que hemos hecho mal, de todas esas discusiones que hemos tenido, de todas nuestras posiciones, podamos realmente congeniar una alternativa superadora que vuelva a dar un foco de luz a muchos argentinos que realmente la están pasando muy mal. Y que cuando nos ven a nosotros, vean que hay un espacio que las cosas que hizo bien las remarcamos, la defensa de las instituciones, el federalismo, lo que ha hecho Patricia Burr respecto a la seguridad, y muchas otras cosas que no las pudimos hacer bien, la sociedad vea que estamos discutiendo cómo mejoramos, sino que vea distintas posiciones como si fuera un drama interno, y la verdad que no lo es así. Sí, igual hay como un momento, por lo menos es lo que vislumbro yo, ¿no? Que hay como un momento de, bueno, quiero despedirte en el aeropuerto, pero no me voy a quedar hasta que salga el vuelo, pero te compré unos chocolates y me voy. O sea, me parece que están como muchos dirigentes de Juntos por el Cambio hacia la figura de Mauricio Macri en esa instancia, ¿no? Decir, bueno, te dejé acá en Ezeiza, el vuelo sale en 5 horas, yo me tengo que ir, pero te compré unos chocolates, me estoy yendo. Es como medio complejo este momento político de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo pensás que va a ser la lectura del electorado en las próximas parlamentarias siguiendo esta lógica de pensamiento? Me parece que el expresidente, nadie es quien para andar echando a nadie ni andar jubilando a nadie. Nosotros creemos que hay que buscar una alternativa superadora a todo lo que ha pasado y que, como lo ha planteado Emilio, ojalá que los expresidentes en Argentina tengan de alguna manera el rol que tienen en otros lugares del mundo, que tiene que ver con un rol más de estadista o de consejeros que de participación cotidiana, sobre todo con lo que representan los dos expresidentes para las diferencias políticas de la Argentina. Pero después el resto hay que dirimirlo en las urnas, Marcelo. No, yo no creo que haya que correr a nadie, que si nosotros creemos que tenemos una alternativa mejor a determinados sectores internos, bueno, la sociedad diga que dentro de esta coalición diversa, con distintos orígenes, con personas que venimos del peronismo, otras del radicalismo, otras del PRO y así, pero que tenemos un eje de coincidencias, podamos devolverle de vuelta una alternativa y dar un sueño real en la sociedad argentina que hoy ha visto un gobierno y ve un gobierno con una enorme improvisación, con un desastre en la gestión cotidiana, con gabinetes que están mal constituidos, con funcionarios que tienen dependencias políticas diversas dentro del mismo gabinete, dentro del mismo ministerio, y eso hace lo que uno ve, que los ministerios no ejecutan, que los ministerios no tienen un plan para llevar adelante, y todo es un vamos viendo, obviamente entendiendo la realidad de la pandemia, pero esto ya se venía a venir antes de la pandemia y se ha consolidado con un desastre en la gestión y una enorme improvisación cotidiana. ¿A ustedes, Sebastián, les convendría que del otro lado, por parte del Frente de Todos, estuviese primera en la lista la figura de Victoria Tolosa Paz o la de un ministro que yo considero exitoso hasta el momento, que es Gabriel Catopodis? Ya bastante tenemos, Marcelo, con lo nuestro, como para andar metiéndome en el otro.
O sea que ustedes preferirían cualquiera, o sea, como que no miran. No, yo creo que tiene que ver. Las dos personas que me decís son dos personas que de alguna manera representan la gestión. Cato es un viejo amigo de la política en la provincia de Buenos Aires, pero independientemente de los vínculos personales que uno pueda tener, nosotros resolveremos los problemas de nuestra casa y que el gobierno y el peronismo resuelvan los propios. ¿Crees que, bueno, están teniendo conversaciones obviamente con gente de Facundo Manes, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires? La pregunta tiene que ver con, ¿pensás que ellos intuían que Gustavo Pose al final iba a terminar presentando una lista para estas internas en la provincia, o pensaban que eso iba a quedar aplacado? Mira, aún sigo sin saber qué es lo que va a hacer Pose, porque obviamente que falta una semana para el cierre y quizás declaraciones que uno pueda leer en estos días no sean lo que finalmente se resuelva. Sí, por eso te agradezco lo de hablar unos minutos con nosotros, porque sí, la verdad que es un momento que los que hacemos análisis político, por más que los periodistas llamamos a referentes en estas fechas, porque nos interesa hablar con ellos, aquel que observa el trabajo de los colegas o lo que le pasa a uno mismo, agradece a dirigentes que saben en estos momentos, porque bueno, evidentemente están en momentos definitorios en cuanto al armado de listas y a posicionamientos políticos. Totalmente, estos son, de acá hasta el cierre de lista, obviamente que son, es más como una partida de póker en algunas cuestiones que después quizás lo que uno pueda ver que lo que dicen ahora se termine plasmando en la realidad. Con lo cual lo de Pose, sinceramente no sé cómo es la decisión que él va a tomar. Lo que él ha planteado durante la interna del radicalismo, lo que todos hemos escuchado, es que él pretendía una alternativa encabezada por dirigentes que provienen de la provincia de Buenos Aires y un radicalismo que tenga una competencia respecto al PRO. Yo creo que esas dos cuestiones claramente están representadas en lo que viene llevando adelante Facundo Manes. Pero bueno, será una decisión de Pose y dentro del radicalismo que no me corresponde tampoco decir. Ustedes, Sebastián, ahora van a ir probablemente, porque todavía no se cerró nada, probablemente con la lista de Facundo Manes de la Unión Cívica Radical en provincia. Pero lo que quería que nos contases, como trabajo de dirigente político de una organización, ustedes tienen, porque lo dijo Emilio Monzó, que él desea ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y están pensando en ese momento, en ese tal vez 2023, en donde Emilio Monzó vaya a una interna, probablemente, dentro de Juntos por el Cambio, no sabemos, pero él trabaja para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo piensan políticamente? El día a día de un dirigente, en tu caso, ¿cómo es el trabajo territorial? ¿Cómo trabajan ese armado pensando en algo que realmente es tal vez la próxima posta y qué es lo que le falta a la República Argentina? Que yo veo que no hay una política a largo plazo en muchos sectores de entendimiento político. ¿Cómo lo piensan como fuerza? Porque que Emilio Monzó diga, bueno, yo quiero ser gobernador en el 2023, lleva un trabajo de construcción. ¿Dónde están más fuertes ustedes? ¿Dónde se sienten que pueden llegar a hacer un trabajo territorial importante? ¿Y qué tiene que ver ese trabajo de la diaria? Eso quería que nos contaras un poco. Mira, nosotros en la diaria venimos trabajando en dos vertientes de alguna manera. Uno que es el partido nuestro, el Partido del Diálogo, un partido que fue parte y que es parte de Juntos por el Cambio desde la elección del 2017 a la fecha, y está constituido en 120 distritos de la provincia de Buenos Aires, obviamente con muchos sectores de juventud, de mujeres, y con buenos dirigentes en todas esas municipalidades, en todos esos distritos, ciudades. Y después la otra vertiente tiene que ver con la fundación INPOA, que es una fundación que está abocada 100% a buscar, analizar y proponer salidas que podamos hacer desde el primer día de gestión. Y es un trabajo que se viene haciendo con universidades, con otros sectores de la sociedad, muy interesante, dividido de alguna manera entre lo que hoy vemos como es el gabinete provincial. Y eso nos lleva también mucho Zoom, mucha charla, mucho debate, con muchas iniciativas para poder ver qué es lo mejor o qué es lo que hace falta hacer en la provincia de Buenos Aires. Desde esos dos lugares es donde nosotros cotidianamente venimos trabajando, en tener los mejores dirigentes, y eso obviamente que después el día de mañana también dependerá de qué acuerdos o qué amplitud o qué otros sectores se puedan ir generando para lo que sea el 23 en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero sí ya teniendo una base nuestra sólida
y un mensaje muy claro que es el que representa a Emilio respecto a lo que él ha hecho en cada uno de los lugares que le ha tocado estar en la gestión. Y te insisto, el orden, Sebastián, de las demandas es, capaz que hay otro, pero digo, ordename lo primero, segundo y tercero. Es desempleo, inseguridad y resolver cuestiones que tienen que ver con la inflación. ¿O hay algo más que vos notaste que va más allá de esas tres demandas? Y si son efectivamente esas tres demandas, ¿en qué orden las pondrías? Lo que sería inseguridad, desempleo y inflación. Ahí te lo separo. Una cosa es lo que uno ve en la encuesta, que es la foto de hoy. Y otra cosa es lo que uno siente y uno cree también, porque obviamente el problema que ha tenido la política argentina en los últimos años es que ha gobernado en base a encuestas. Y obviamente que siempre hay que tener el termómetro de lo que te marca una fotografía de lo que supuestamente dice la sociedad. Ahora también está el rol del dirigente y de dónde, de qué lugar empezar a transformar ciertos lugares que desde el liderazgo se cree necesario hacerlo. Para nosotros es central, al menos en la provincia de Buenos Aires, y te lo pongo en el primer lugar, que es modificar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Que nunca está en la encuesta o que aparece en lo que ha aparecido el debate de la presencialidad o no, pero que nunca termina de ser un tema en el cual la dirigencia política lo pone en el centro del debate. Nosotros creemos que el problema educativo en la provincia de Buenos Aires es la matriz de las desigualdades posteriores. A partir de esa diferencia y de esa enorme, ¿cómo te puedo decir?, ese proceso asimétrico sobre los que pueden tener la posibilidad de darle a sus hijos una herramienta tanto de insumos, de tecnología, de aprendizaje de idioma, con los que no lo tienen, en lo que hemos visto en ese proceso de disociación entre la escuela pública y la escuela privada, es un problema central que hay que resolver. Claro. Quienes nacimos y nos criamos, y en el caso mío llevo a mis hijos a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, me parece que hay un debate muy profundo donde tenemos que modificar y actualizar lo que hoy tenemos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, mejorando los planteles docentes, capacitándolos, obviamente readecuando lo que es el salario, pero que no sea la única discusión con los gremios, mejorando las instalaciones. Nosotros ni siquiera tenemos hoy una ley que marque realmente de quiénes son las responsabilidades en lo que hace a la cuestión edilicia. Están los municipios, están los consejos escolares y está la provincia. Todo está cruzado, no hay ni siquiera marcado bien cuáles son las responsabilidades con escuelas que ediliciamente en muchos casos siguen teniendo la base de lo que eran las escuelas del siglo XIX. Claro. Un sistema curricular y lo que se enseña que está más vinculado al siglo XX y desafíos de los chicos que son del siglo XXI, en el cual la pandemia además aceleró todo ese proceso tecnológico. Entonces necesitamos urgentemente cambiar lo que realmente nos pasa hoy en la provincia de Buenos Aires, en el sistema educativo, obviamente a nivel nacional, pero lo digo en el caso de nuestro nivel provincial. Así que para nosotros esa es la matriz de los cambios que hay que hacer en la provincia. Es el 36% del presupuesto de la provincia, pero bueno, muchas veces no aparece en la encuesta la educación como problema central. Para nosotros lo es. Obviamente que después está... tal vez las cosas que te decía yo que tienen que ver con lo cotidiano. Claro, después está la seguridad, que también depende de la provincia de Buenos Aires, y después está la cuestión más económica que decía recién, tanto de desempleo o de inflación, que eso ya te lleva inevitablemente a una política de Estado a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, para mí, es urgente que hay que modificar el sistema educativo, hay que mejorarlo, y lo mismo con el tema de seguridad y descentralizar. La provincia de Buenos Aires no da más con este sistema totalmente que frena y paraliza la gestión con capas geológicas, burocráticas que tienden a correrse lo que realmente pasa en las ciudades con la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires. Hay que descentralizar, hay que darle más manejo a los intendentes, hay que darle más autonomía a los intendentes y dejar de pensar, como sigue haciendo Kicillof, que las soluciones las tienen los funcionarios que están acá cerca de mi casa, en La Plata, y que en muchos casos, como nos termina pasando cuando nos gobiernan los porteños, que terminan funcionando a 5 cuadras del Obelisco. Sebastián, gracias por estos minutos, gracias por este momento también, en brindar una entrevista y bueno, saludos, buen fin de semana y estaremos hablando en unos meses seguramente.
Esperemos que sí. Gracias, Marcelo. Te mando un abrazo, Sebastián. Buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era Sebastián García de Luca, quien es uno de los armadores de el grupo de trabajo que lleva adelante a nivel político desde su liderazgo Emilio Monzó, y él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, y estuvo hablando aquí con nosotros unos minutos sobre la interna que van a llevar adelante en la provincia de Buenos Aires las fuerzas opositoras. En AM 1420 con vos, Sebastián García de Luca. Pasó a Valores, el carnet de vitalicio que nunca llega. Andrés, para no demorar, para que no se nos vayan juntando mensajes que después se nos juntan al final del programa, decime qué va diciendo la audiencia con esto que hoy le estábamos planteando, que era el tema libre, que tiene que ver con a qué lugar te gustaría volver a ir, emulando a esa tortuga que vuelve a la playa para desovar. Martu nos dice, volvería a esos viajes de vacaciones en Mar del Plata con la familia, como cuando era chiquita. Bien. Milagros dice, me gustaría volver a visitar mi país, a la playita. Estaba hablando de Margarita, que dice que... La playita Margarita, ¿qué es? ¿Vas con pizza? ¿Cómo? No sé, acá dice la playita, debe ser Reina Margarita, no sé. No. Una playa que se llama Margarita o a Isla Margarita. Isla Margarita. Ah, está bien, quiere ir a Isla Margarita, perfecto. Mira, acá justamente Mauro... Eso es Colombia, ¿no? Isla Margarita creo que es Colombia, chequéamelo, pero creo que es Colombia. Es Venezuela. Bueno, andaba por ahí. Bueno, y también querrían ir a Cuba. Un rato vamos a estar hablando de Cuba. Sí. Mauro dice que quisiera ir a La Habana porque... Sí. Tiene que llevar remedios y comida. Dice que estuvo solamente... Entra libre ahora. Dice que estuvo solamente 2 días y que es un lugar con gente muy linda. Así es, que le está pasando muy mal, lamentablemente. Vamos a hablar sobre Cuba en unos minutos, pero ayer me llegó un informe de él, de los que realiza mes a mes con su grupo de trabajo, y estaba trabajando justamente para armar este programa y estaba buscando datos. Y como me llegó el informe, me puse a verlo inmediatamente. Y es el informe de Suban Córdoba, porque vamos a hablar con Gustavo Córdoba, quien es consultor y analista político y director de Suban Córdoba, y además él está ahora maestrando en comunicación política. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Marcela Aymar te saluda, ¿cómo estás? Marce, gran sábado, un gusto estar contigo. ¿Cómo andás? Bueno, a ver, Gustavo, estaba comiéndome las páginas de tu informe del mes de julio y lo primero que quería preguntarte es, una de las preguntas que haces en el informe, en la encuesta, es, de los siguientes problemas, ¿cuál es el más grave para usted en su vida cotidiana? Y se dispara el desempleo y se dispara la inflación en los niveles más altos. Esto supera inflación, pobreza, salud. Quería comenzar por ahí. ¿Qué te dejó estas respuestas? Y si pensás que bueno, que el tema de desempleo y de inflación es como que bueno, algo que agobia hoy en día a los argentinos. Sí, el tema de inflación te diría que está a tope de la agenda, ¿no? Para todos inclusive los desagregados por voto presidente último, es la categoría más elegida para reflejar, digamos, el grado de importancia que tiene, ¿no? Claro. Entre los votantes, fíjate, tanto de Macri como de La Baña, sí, más de un 30, casi un 35%, y en los votantes de Alberto Fernández el 26%. Es una dimensión dramática porque, por el esquema que nosotros proponemos de preguntas, tienen que elegir una entre varias. Sí. Si nosotros diésemos otra opción, que ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, que es, ¿cuán grave es para usted este tema? Y lo hubiésemos preguntado individual, te puedo garantizar que inflación, pobreza, desempleo superan ampliamente el 90%. Y la figura estaba repasando el tema de las imágenes positivas y negativas de los candidatos, ¿no? Y cuando me pongo en la figura de Facundo Manes, él está teniendo una mayor, casi un 40% de imagen positiva contra un 30% de imagen negativa. ¿Vos crees que además esto se suma a que la gente lo conoce a Facundo Manes? Tiene un conocimiento territorial, bueno, en la provincia de Buenos Aires bastante vasto. ¿Cómo ves la figura de Facundo Manes en cuanto a conocimiento de las personas cuando preguntaste por su imagen? Bueno, antes de eso hay que aclarar que Facundo Manes no es un desconocido, y venía coqueteando con la política hace un tiempo esta parte, ¿no? Siempre se lo vio como una figura
no central de la política, pero sí que andaba en los márgenes, ¿no?, del sistema político argentino. De hecho, en anteriores turnos electorales fue convocado y fue invitado a participar y finalmente no pudieron ponerse de acuerdo con el PRO, ¿no? Sí. Creo que en esta ocasión lo que vamos a ver es que ese nivel de conocimiento que él, de la sociedad en general, que de él tienen, se va a ir complementando con el conocimiento de un Facundo Manes ya más en una dimensión política. Entonces, lo primero que vamos a observar es su aumento de imagen negativa, como corresponde a todos los políticos en la Argentina, ¿no?, que tienen un piso de negatividad alto o altísimo. Y en este caso nosotros hemos verificado que Manes aumentó el nivel de conocimiento, aumentó la imagen positiva, poco, pero 5 o 6 puntos, pero también aumentó su imagen negativa. Es decir, muchos que a lo mejor están en el lado opuesto de la grieta que eligió Manes, ¿no?, que antes tenían buena imagen de él, ahora pasan a tener imagen negativa. Claro. Pero son las reglas de la política. Lo que sí está claro es que es una irrupción en política que no va a pasar desapercibida, que tiene el potencial de modificar los escenarios electorales. Habrá que ver si en esta paso, y mirá qué interesante esto, Manes puede ganar o perder una eventual primaria, que yo creo que, a ver, si son inteligentes Juntos por el Cambio, tratarían de evitarla, ¿no? Sí. Porque Manes ha reverdecido la estructura territorial del radicalismo, y en Provincia de Buenos Aires ese no es un dato menor, porque Manes puede ganar o perder la primaria, claro, pero igual va a seguir en carrera, porque es su primer paso esto. Claro. En cambio, Larreta con Santilli, fíjate vos, arriesgan en la derrota mucho más de lo que ganan en una eventual victoria. Sí. Porque ya no es Santilli el que puede llegar a perder, sino que es Larreta. Entonces, sí, por eso tal vez lo que se vio en estos últimos días, de Larreta tratando de contener todo lo que era PRO y aliados o satélites cercanos al PRO, porque sabía que la vía de convencer a la UCR era muy difícil, ¿no? Por eso hasta generó ese dique de contención con Martín Tetaz en lo que es Cava. Igual hoy estaba escuchando que hay como cierto descontento de Brandón y que pretende tal vez ir por afuera, generar una lista 100% radical que vaya a la interna ahí con López Murphy y Vidal también, que se sumaría, bueno, cosas de estas últimas horas. Pero sí, es muy interesante lo que decís. Me parece que Horacio se está jugando mucho más de lo que se juega Manes, y el radicalismo en la provincia eso lo sabe también. Pero quería como irme al lado del Frente de Todos y preguntarte sobre la imagen positiva de la expresidenta, hoy vicepresidente Cristina Fernández. La tenés en 39.5 con un fuerte porcentaje de imagen negativa, 58.7, pero en una parlamentaria, si ese voto 39.5 sumando un último envión supera el 40, considero yo que es una gran elección parlamentaria del Frente de Todos en este momento del país después de una pandemia. Te voy a relativizar un poco las cuestiones, porque primero la vicepresidenta no va a ser candidata. Sí, pero viste que mucha gente que vota al Frente de Todos vota porque está Cristina ahí. Ponele un piso electoral, pero déjame que te dé algunos elementos de contexto que también están en nuestra encuesta. Hace 16 años que el kirchnerismo no gana una elección intermedia en la provincia de Buenos Aires. Esos datos, ¿no? De hecho, lo ordinario, lo esperable sería que ganase la oposición, y lo extraordinario, a modo de ver, es que gane el Frente de Todos esta elección parlamentaria. Pero más allá de que yo considero que el turno electoral que tenemos este año va a ser muy parecido al de hace 4, en el sentido de el que gane o pierda lo va a hacer por una diferencia mínima. No los 17 puntos por los que Axel le ganó a Vidal la gobernación, sino que va a ser un elemento, digamos, que va a ser posiblemente un buen triunfo, pero tampoco es que, a ver, lo que estoy viendo en este momento, ¿no? El Frente de Todos, si uno compara con Juntos por el Cambio, es como que hay cierta especulación en torno a las candidaturas, como diciendo, esto ya lo escuchamos otras veces, el candidato es el proyecto, o vamos a ir con la marca, y la marca es más que suficiente como para movilizar y dinamizar nuestro espacio electoral. Sí. Y déjame decirte que eso podría haber sido correcto 4 años atrás, por ejemplo, para Cambiemos. Claro. Que hubo
una marca que dinamizó el voto en todo el país y no importaba el candidato que encabezara las boletas de diputado en cada provincia. O podría haber sido así en otras instancias del Frente para la Victoria o de otras instancias partidarias. Pero en este momento, yo te digo, la marca, el branding partidario es piso y techo al mismo tiempo. Si vos no tenés una personalidad que complemente esa marca política partidaria, yo diría que entras con un déficit a la elección. Digo, esto en el sentido de decir que hay muchos candidatos que están especulando de ser candidatos ahora en el 2023, cosa que es absolutamente ridícula a mi modo de ver, porque ¿cómo vas a tener un 2023 si no tenés un 2021? Sí, es esa idea de querer saltarse la parlamentaria para los armados del 2023 y relativizar algo que es importante. Sí. A ver, pienso además también en la cultura política del kirchnerismo, cuando Néstor Kirchner ordenó las testimoniales, ¿no? Tema polémico, pero se puso él mismo a retener el voto. Y mandó a Scioli y a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires a encabezar las boletas de concejales, ¿no? Entonces, yo diría en este punto que hay que ser prudente y cauteloso en el análisis, porque todavía no tenemos los cierres, no tenemos los nombres definitivos de las listas del Frente de Todos. Sí, sobre eso te quería preguntar. Hay una lógica. Hay una lógica. Cuanto más kirchnerizada esté la lista, ¿sí?, más bajo va a ser el techo electoral de la lista del Frente de Todos. Ahora, si él o la candidato o candidata tiene un perfil no tan kirchnerista, yo te diría que la posibilidad de incrementar o de incorporar electoralmente un poco más está presente. Bueno, ahí, la última pregunta que te quería hacer tenía que ver con esto. En ese mapa de análisis que vislumbrás para la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es el lugar que tiene el mayor porcentaje de votos en la República Argentina, el que define un poco la gran agenda de política nacional y le pasó a todos los gobiernos. ¿Vos crees que es más afín una elección del Frente de Todos si tratase de llevar adelante a Victoria Tolosa Paz al frente de esa lista o a Gabriel Catopodis en relación con lo que puede llegar a proponer Juntos por el Cambio, ¿no? A ver, ambos son excelentes candidatos, ¿no? Y representan, digamos, un perfil no tan kirchnerizado o tan kirchnerista que puede cumplir ese requisito de incorporar. Mi duda está por el lado del nivel de conocimiento que de esos dirigentes tiene la sociedad bonaerense. Claro. Esa es mi única duda, porque en general, entre la marca y el conocimiento de la persona que encabeza la lista está gran parte de la atracción electoral, ¿no? Entonces, habrá que ver esa cuestión. Ahora, también analizo el resto de la oferta político-electoral y déjame decirte que los libertarios pueden hacer una buena elección, que eso es un motivo de preocupación para Juntos por el Cambio. El tema Manes también es un tema que puede distorsionar el análisis. ¿Por qué? Porque Manes, en todos los escenarios de simulación que yo tengo de la provincia de Buenos Aires, tiene 4 a 5 puntos más que Santilli. Claro. Entonces, guarda que si hay un eventual paso y la gana Facundo Manes, Juntos por el Cambio puede adquirir un volumen electoral diferente y más importante, ¿no?, que el que tiene ahora. En tercero, analizar la irrupción también de Florencio Randazzo, que hay también, mientras más kirchnerista sea la lista del Frente de Todos, Randazzo tiene más chance de hacer una elección de 2 dígitos. Ahora, si es un perfil no tan kirchnerista, Randazzo puede caer a ser un candidato de 1 dígito. Claro. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque claramente, sacando 2 dígitos, Randazzo tiene futuro, menos de 2 dígitos, Randazzo tiene un problema. Pero fíjate cuántas variables intervienen, ¿no?, en el análisis y en lo que... Estaba pensando en la construcción de un candidato en donde tal vez analistas en comunicación le dijesen al candidato del Frente de Todos: mira, vas a ir a un canal de televisión, vas a tener que ser muy locuaz, vas a tener que explicar detenidamente ciertas políticas, el proyecto que lleva adelante la administración de Alberto Fernández, pero no te saques mucho, porque si te sacas demasiado eso nos juega en contra. Entonces el apasionamiento... dalo en grajeas, y eso es como muy complicado de explicar también, ¿no? Con la vorágine que se vive saliendo de una pandemia, con lo que hablábamos al principio, ¿no? El desempleo. Todo eso agregado a
el análisis permanente del contexto, un contexto dinámico, cambiante y notablemente agresivo para los oficialismos en contexto de pandemia. Bueno, pero también eso hay que decirlo, ¿no? Sí. A ver, hay 3 elementos a mi criterio claves para esta elección. Uno tiene que ver con la profundización del calendario de vacunación, que en eso me parece que el gobierno va a andar razonablemente bien y lo va a mejorar mucho. El segundo elemento tiene que ver con la inflación. Hasta acá, punto suspensivo, ¿no? No se ve, digamos, una posibilidad de victoria a corto o mediano plazo. Y el tercer elemento tiene que ver también con la emocionalidad de la sociedad argentina, que hoy está agrietada, que está plantada en modo egoísta, en modo de insatisfacción, en términos de ansiedad generalizada. Entonces, decir que aquel o aquellos sectores políticos que mejor entiendan esta emocionalidad van a sacar ventaja en el turno electoral de noviembre. Que a todo esto, agregarle a esa prudencia del análisis, que 3 meses hoy en la Argentina es ciencia ficción, ¿no? Sí. Es decir, proyectar más allá de 3 meses, decir, no, en noviembre va a pasar esto, esto y esto, y yo te diría... Sí, y en definitiva, Gustavo, ese termina siendo el gran problema de la Argentina, ¿no? Que todo tiene o se remite a lo expeditivo y no a proyectos a largo plazo. Y cuando te agarró una pandemia y eso, bueno, es muy complejo. Gustavo, yo quería agradecerte por estos minutos, buen fin de semana, y esperaré con avidez el informe de agosto para ver qué sucede, porque ahí ya vamos a estar en medio de estos coacheadores de candidatos diciéndole hasta acá, fíjate, estás poniéndote en problemas con esta parte del electorado, acordate de los jóvenes. Bueno, hay como mucha cosa para trabajar en este tiempo. Totalmente, Marcio, un buen fin de semana y agradecido. Gracias, Gustavo, un abrazo. Quien está hablando con nosotros era Gustavo Córdoba, quien es consultor y analista político y además es director de Suban Córdoba, y él hace estos informes mes a mes en donde intenta aclararnos más o menos de qué va este momento político en la República Argentina. Pasó a Valores, la demostración de que estamos mal comprados. Espacio publicitario. Hola, soy Belén Badía y levanto la mano por la educación de los chicos. Súmate a la iniciativa del ARCA y levanta la mano vos también, para ayudar con la escolaridad de más de 5.000 chicos en situación de vulnerabilidad. Podés convertirte en madrina o padrino donando desde 200 pesos por mes. Entrá en elarca.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. El carnet de vitalicio que nunca llega. El pasado martes 13 de julio, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable sobre el proyecto de ley para el etiquetado de alimentos. La norma fija pautas para una alimentación saludable, además de establecer la colocación de una serie de sellos frontales en las bases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas y grasas totales. A la obligatoriedad del etiquetado frontal le queda muy poco para pasar a la categoría de ley. El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Senadores en el mes de octubre del año pasado y estuvo 9 meses esperando que diputados lo trate. Finalmente, el pasado martes, nació un plenario de 4 comisiones de la Cámara Baja y se le otorgó dictamen favorable. Ahora se baraja la posibilidad que en los próximos días de agosto sus 24 artículos se conviertan finalmente en ley. El texto aprobado fue tratado por las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, además de las comisiones de Industria y Defensa del Consumidor. El dictamen de mayoría fue impulsado por el Frente de Todos, donde fue acompañado por algunos diputados de Juntos por el Cambio y otras bancadas minoritarias, ya que en total contabilizó 91 firmas positivas y 6 en disidencia. La futura norma advierte sobre los alimentos que contienen excesos en azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros, con el objetivo de prevenir la malnutrición en la población. Lucía Weijé, periodista corresponsal de UNICEF, nos detalla los beneficios de tener un etiquetado frontal en los alimentos. Imagínate que estás comprando un yogur o unas galletitas. ¿Cómo elegís cuál comprar? Más allá del precio, probablemente te guíes por lo que ves en el frente del paquete. El color, si la imagen te tienta, si es light o no, etc. Lo que hay del lado de atrás del paquete
no nos importa tanto. Pero casi siempre atrás del paquete es donde está la información más importante, los ingredientes y el valor nutricional de lo que estamos comprando. Y esto es clave porque estar al tanto o no de esta información tiene un impacto en nuestra salud. Hoy en la Argentina, 4 de cada 10 niños y niñas en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. Y entre los adultos el número aumenta a 6 de cada 10. Es una de las tasas más altas de América Latina y un problema fuertemente vinculado con el nivel socioeconómico. Los chicos de familias más vulnerables tienen un 31% más de riesgo de padecer obesidad. En concreto, la ley de etiquetado promueve la prevención de la malnutrición en la población, además de la reducción en enfermedades crónicas no transmisibles. El futuro cumplimiento de la ley está dirigido principalmente a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen alimentos en nuestro país. Atenti, García Moritán. Cuando se apruebe el proyecto, los alimentos y bebidas alcohólicas en la República Argentina deberán colocar leyendas como exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas o exceso en calorías. A algún dirigente de la oposición le hubiese encantado poner exceso de república, crecimiento invisible en exceso o mi amigo Horacio en exceso. Por último, el sello o la etiqueta adoptará la forma de octógonos con un color negro en sus bordes y con sus letras de color blanco en mayúsculas. Por otra parte, el tamaño de cada sello nunca será inferior al 5% de la superficie del envase, mientras que no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. El proyecto de ley no solo apunta a brindar información para que los consumidores puedan saber con facilidad qué comen, sino también regula la publicidad e incluye la promoción de alimentación saludable en las escuelas. El objetivo de fondo es contrarrestar la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a nuestros ciudadanos. Cifras oficiales del Ministerio de Salud, el 66.1% de los argentinos tiene exceso de peso o padece obesidad. Belén Núñez, nutricionista, nos explica la necesidad que los alimentos tengan información clara para los consumidores. Tiene la importancia porque hace años que se viene tratando esto y cada vez la salud de los argentinos y argentinas sigue empeorando. Los alimentos y los productos ultraprocesados son los que más se consumen en el país y son la consecuencia de su ingesta que hoy tengamos más de 680 muertes por día de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, sobrepeso, cáncer, hipertensión, diabetes. Entonces es necesario que las políticas de salud salgan de una vez por todas, porque en plena pandemia no podemos seguir comiendo cosas que no sabemos qué es lo que tienen en su contenido. En general es para modificar los patrones alimentarios de las personas y también es para mejorar los entornos escolares, porque estos productos no se van a poder vender en las escuelas, por ejemplo, o no se van a poder comercializar con personajes infantiles, con famosos. Y teníamos un tema libre en Paso a Valores que tenía que ver con a qué lugar te gustaría volver a ir en reminiscencia a la actividad que realizan las tortugas en el norte de Brasil. Por ejemplo, en Playa do Forte. Exacto, en Isla Margarita, hace un rato en Venezuela. Así es. ¿Qué dice la audiencia? Y pasamos de Venezuela a Disney. Qué frío que hace en este estudio. Está frío. Vamos a decirle a la audiencia que, por cuestiones del COVID, nosotros estamos haciendo este programa con una ventana abierta. Ventilados. Y hace un frío que yo hace poco, le digo a la audiencia, estaba entrevistando a Sebastián García de Luca. Sí. Y me vino como un frío que dije, agarrame la salir. bufanda que traje de casa. Y en la mochi metí buzo, además de campera, porque yo saco la campera, sé que meto buzo, y con eso paso. Vamos a ponerle un poco de humanidad a este programa, porque me parece que oigo como mucho periodismo, mucho sí. Qué hace frío. No. Sí, hace frío y qué raro que no abriste la ventana. No tuve tiempo. La cortina. No tuve tiempo porque entramos muy rápido ahí al estudio. Pero sí, ahora la voy a levantar en un rato. Así cumplo con la cábala. Ponele que tengo una cábala. Pero hace un frío, doña, acá adentro. Pero es raro, raro que no llegaste y levantaste la cortina. Como 6 grados. Sí, tengo las manos frías. Mirá, no te puedo tocar. Entra solcito. Bueno, vamos con los mensajes, sí. Se comunican, @Paso a Valores. Jorge dice, a Disney me gustaría volver solo por el simple hecho de que siempre lo deseé y con esfuerzo lo logré. Bien. Agus dice que le gustaría volver a esos viajes al campo con su abuelo. Bien. Euge quisiera ir, o venir, mejor dicho, acá a Capital, a visitar a Florencia, a su produ, dice por acá, porque ella no viene a Paraná.
Claro. Nos están escuchando de Paraná, bien. Majo dice que le gustaría volver a Mendoza, montaña, vino, queso, sin preocupaciones. Un viaje gastronómico, Me gusta. propone, en donde después va a tener problemas con los botones de ese pantalón que le acompañaron en ese hermoso viaje. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen las etiquetas? No. Echarle la culpa al vino. Ajá, bueno. Sí. Maru dice que le gustaría volver a Tucumán, volver a conectar con esas raíces de mis padres. Bien. Bien. Es un oyente profundo. Están muy profundos, sí. Yo estoy teniendo mucho frío, pero igual entiendo de sus profundidades. Los acompaño en este momento. Exacto. Y Juli nos dice, me gustaría volver a Piriápolis, Uruguay. Mis abuelos viven ahí y esos veranos frente a la playa con mucha paz, compartir, obviamente se extraña. Es lindo la playa de Piriápolis. Es linda Atlántida también, que está entre Montevideo y Punta del Este. Bueno, a mí me gustaría conocer Uruguay. Ahí en Atlántida, yo fui una vez y, por ejemplo, un día vas a la playa y tiene color del mar. Y otro día vas a la playa y tiene color del Río de la Plata, porque es justo donde las aguas confluyen. Se abrazan, es como este no sé río. Si la palabra. Es como el Río Negro y el Amazonas, claro. ¿no? Viste que está la línea. Bueno, digamos que Atlántida es como una cosa chiquitita de eso. Lo vamos a ir a conocer en algún momento. Como una especie de coalición cívica de ríos. Ah, bien. Como una cosa así sería. Bueno, ¿a dónde siguen mandando los mensajes? Se comunican @pasoavalores y en Twitter @pasoavalores, ok. Bien, vamos a escuchar música porque nos debemos escuchar música porque estamos haciendo mucho trabajo y tenemos que descansar. Y aparte la música es algo muy importante en la vida de las personas. Por lo menos para mí. Sí. Nosotros sabemos que es muy importante eso. Vamos igual a estar acá, pero acompañándolos, escuchando la música. Me preocupé en ese momento de decir, che, ¿viste lo que decía al principio? Sí. Buscar temas así de pasto. Sí. Igual el que escucha este programa sabe que yo me voy al pasto, pero que además escucho temas que tienen que ver con la naturaleza y la primavera. Y que nos llegue ahí, claro. Esto es Golden Sound. Easy Love. Golden Sound. Easy Love. En AM 1420. ¿Cómo sé? Sábado en la radio. Pasó a Valores. El presidente cubano llama a los partidarios de la revolución a enfrentarse con las protestas en la calle. El llamamiento de Miguel Díaz-Canel fue seguido de inmediato por miles de personas que se opusieron a las protestas contra el gobierno en La Habana, Santiago y San Antonio de los Baños, entre otras ciudades de Cuba. De inmediato, en las calles de La Habana y al grito de «Pim, pam, fuera, abajo la gusanera», se produjeron los primeros enfrentamientos y detenciones de manifestantes. Desde el domingo, miles de personas han salido a la calle en Cuba al grito de «Patria o vida», en plena crisis económica agudizada por la pandemia. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Ayer estábamos armando los cortes de audio con Martín a la noche y decía, me parece muy violento lo que dice Miguel Díaz-Canel, el líder cubano, porque Miguel Díaz-Canel está llevando a su propio pueblo a que vaya a fajarse con un conciudadano en las calles, y eso marca el deterioro y el fracaso de un sistema que es dictatorial. Y a veces hay como esas cuestiones de, che, no te metas, porque si vos sos un periodista que buscás la igualdad, que buscás la distribución del ingreso, que digamos comúnmente la vas de progre, cuando en realidad lo que nos interesa es que haya menos desigualdad en el planeta, claro, y que haya una distribución del ingreso, porque nos parece que el neoliberalismo ha avanzado de una manera letal en cuanto a las ilusiones de las personas. Eso no significa que uno se ponga a apoyar procesos políticos que están en un deterioro cada vez mayor y que uno no puede mirar para otro lado. Y no digo esto solamente desde Cuba. Digo esto también desde Venezuela, digo esto también desde Ortega. ¿Dónde se vio, o por lo menos a mí no me van a ver nunca, que apoye una persona que se quiera quedar al frente de un ejecutivo o de la administración de un gobierno un tiempo
que excede lo que una persona puede por sí transformar. Hay un momento en donde la persona dice, che, yo me corro, que empieza a transformar otro, porque si no, hasta termina yendo en contra de lo que propone desde lo revolucionario. La revolución es movimiento. Entonces acá terminas viendo procesos que son revolucionarios, que son afincados en el detenimiento, en la quietud, porque es revoluciono pero siempre con los mismos arriba. Bueno, eso le pasa a la Nicaragua Ortega, a la Venezuela de Maduro y a lo que vamos a hablar con Andrés, que tiene que ver con la Cuba de Miguel Díaz-Canel. Tiene una estructura y un formato del Estado, por lo visto ha desplegado muchos papeles, tiene mucho para explicar, te voy a dar todo el tiempo que quieras, porque es menudo problema tratar de trabajar sobre la estructura de gobierno del Partido Comunista Cubano. Sí, entre semanas escuchábamos algunos debates de si se trataba o no de una guerra civil, lo que está pasando hoy en Cuba, pero para poder entender qué es lo que está pasando hoy tenemos que irnos por lo menos al año 2019 y hablar de esa reforma constitucional que le dio una forma distinta al gobierno dentro de un gobierno ya conocido. Es decir, se reforma la Constitución Nacional Cubana con un sistema político que todos conocemos, que es un sistema político de partido único, actualmente el Partido Comunista Cubano, que, hagamos un poquito de historia, nace en 1925 y entra a poder desde la Revolución Cubana. Ahora, si hablamos de los órganos del Estado, primero está la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el poder legislativo de Cuba, que está compuesto por los diputados y diputadas que son elegidos directamente por el pueblo, pero que tienen una candidatura que es, digamos, es indirecta, porque son aprobadas por las asambleas de los municipios. Esa es otra de las estructuras que tiene el gobierno de Cuba. Claro. Asamblea Nacional como órgano máximo, y después empieza a verse, por ejemplo, el Consejo de Estado, que está compuesto por los propios diputados de la Asamblea Nacional, y un Consejo de Ministros que forman los diferentes ministerios. Claro. Saltamos de ahí al Consejo Nacional de Defensa, que es quien dirige el país en ciertas situaciones límites. Por ejemplo esta, pero todo liderado bajo un sistema monopartidista, es decir, un partido único que dirige a este Estado. Estado, como te decía, por ejemplo, compuesto desde el año 2019, con una figura, la figura del presidente de la República, que hoy es Miguel Díaz-Canel, este jefe de Estado, y por otro lado un jefe de gobierno, que es el primer ministro o el premier, digamos, ¿no? de Cuba, que es Manuel Marrero Cruz, que también están desde el año 2019 en esa posición. Bueno, cuando pensábamos el otro día esto, yo te decía, si queremos dar algún aporte y salir de la diaria, de lo tremendo que está sucediendo porque ha venido la pandemia, porque a eso rebota en la caída del sector turístico cubano, que era el gran aportador de divisas, queríamos pensar el enfoque de estos minutos diciendo, bueno, ¿qué podemos aportar? Bueno, uno de los aportes es tratar de explicar la estructura del Estado, saber cómo se maneja ese Partido Comunista Cubano, que tiene un sistema de partido único, y a partir de ahí entender un poco cuáles son los momentos que está viviendo una persona que está ya cansado de ese sistema social, económico, político, y ver que tiene muy pocos caminos para poder meterse. Porque todo está también, el Poder Judicial está sostenido por el Partido Comunista Cubano, o sea, no hay una idea de una democracia liberal con tres patas. La división de poderes no está demasiado clara. Hay dos instituciones políticas, que es el Partido Comunista de Cuba, que actúan como organizaciones políticas junto con la Unión de Jóvenes Comunistas, pero la ley no establece otros partidos y otras organizaciones como legales o como dentro de la ley, dentro de la Carta Magna, ¿no? Hay organizaciones sociales que están reconocidas por el Estado, que son las que han salido a la calle en estos días, como la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, bueno, la Central de Trabajadores, entre otras. Sí, ahí está el Grupo San Isidro. El Grupo San Isidro, exactamente. Lo cierto es que en 2019, con esa reforma de la Constitución que hablábamos recién, aparecen la conformación de los gobiernos provinciales, desaparecen las asambleas provinciales, y es importante porque de las 15 provincias de Cuba, los gobernadores son electos cada 5 años, pero también están propuestas por la propia Asamblea Nacional, que es el órgano principal del Estado cubano. Sí, porque es un sistema de partido único. O sea, el presidente es quien, en definitiva, sigue también proponiendo a estos gobernadores que, bueno, forman parte del gobierno por 5 años, decíamos. No, o sea, como te decía,
¿se puede llegar a comparar hoy a Cuba con otros modelos similares en el mundo? ¿No? Por Tal ejemplo, vez con algo del partido, bueno, del sistema chino, que también es partido único. Sí, Corea del Norte. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí no tenés voz ni voto, pero económicamente hay una idea de bienestar, porque están abrazados a políticas capitalistas de crecimiento individual, reguladas por el Estado fuertemente, con una participación mixta por parte del gobierno chino, pero una idea de crecimiento económico por parte del ciudadano chino. Sin voz ni voto. Pero Exacto. acá no están teniendo ni voz ni voto, o muy parcializado, muy parcelado, y además de tener ese inconveniente, no hay crecimiento económico. Sí, y hablando de mundo socialista, si se quiere, también podemos nombrar un lugar en el mundo también del que se desconoce bastante, que es Corea del Norte, pero bueno, sin irnos demasiado, digo, hoy China, y volviendo a esta comparación, es uno de los principales socios de Cuba. Y también Cuba ha sido un país que ha negociado o ha tratado con otros países, como por ejemplo con Brasil, con Bolivia, con Ecuador. Cuba, todos sabemos que es uno de los principales vendedores de servicios profesionales, por ejemplo médicos. Ahí es donde ingresan las divisas. Y la falta de venta de este tipo de servicios, por ejemplo a Venezuela, en esta actualidad, ha hecho que falten las divisas en Cuba y que, por ejemplo, hoy la economía se haya contraído en un 11%. Claro. El turismo es otra entrada de divisas importantes, y se habla de que normalmente el turismo entraba 3.000 millones de dólares anuales y hoy está en menos de 1.000 millones. Decime un dato para finalizar. Bueno, lo que se supo es que en 2020 del cuadro básico de medicamentos, que incluye 616 drogas, hoy en Cuba faltan más de 100. Más de 110 drogas básicas dentro de la canasta de medicamentos, y es parte de la realidad que están viviendo los cubanos. Bueno, por eso han dejado abrir sin arancel medicamentos y alimentos hasta fin de año, en un contexto donde, quiero decirlo ahora porque si no después se me va a ir el programa y no voy a poder decirlo, hubo datos sobre el hambre que estuvieron trabajando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que se llama FIDA, y el Programa Mundial de Alimentos, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Estos datos tienen que ver con la inseguridad alimentaria que tiene el planeta Tierra en estos momentos, y discúlpenme si les atraganto algún tipo de salsa o algo que están comiendo, pero en el planeta Tierra hoy en día hay 811 millones de personas que no saben qué van a comer hoy. Lo que usted sabe que va a comer hoy, bueno, recuerde que hay 811 millones de personas que no saben qué van a comer hoy. Y esto es tremendo porque en el 2019 eran 650 millones de personas las que no sabían qué iban a comer en ese 2019 día a día. Bueno, ese número subió a 811 millones. Si quieren, después el sábado que viene, si tenemos tiempo, vamos a ir desgranando un poco esos números tremendos, en donde a mí me llegó a lo que decía un poco al comienzo del programa. Tuve que parar de analizar la lógica del artículo porque menuda tristeza que me agarró. Estamos haciendo Pasó a Valores por AM 1420 con vos y nos quedamos hasta las 13. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. El proyecto de ley de etiquetado frontal, llamada Ley de Promoción de Alimentación Saludable, fue votada por el Senado hace 9 meses, pero recién ahora salió del cajón donde estaba guardada. Esta situación ocurrió ya que este proyecto de ley generó un fuerte rechazo en la industria alimentaria, donde este sector se opuso de entrada y vaticinó consecuencias económicas en caso de su aprobación. La coordinadora de las industrias de productos alimenticios, con sus siglas COPAL, la cual nuclea y representa a casi la totalidad de los sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas de la República Argentina, desde el día 1 puso trabas en el proyecto, ya que aseguró que el modelo de etiquetado propuesto por la ley demoniza a los alimentos y constituirá un problema para la industria que no solo alimenta a argentinos, sino que también exporta al mundo. Vamos.
Hasta el propio presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, ha presentado una propuesta de etiquetado frontal alternativa, entendiendo que el proyecto actual no busca consensuar con la industria alimenticia, sino más bien cuestionar a la clase política de querer entrometerse e imponer condiciones al sector. Para entender la relevancia de la COPAL, cabe señalar que la misma cuenta con 35 cámaras sectoriales asociadas, las cuales representan a más de 15.000 empresas de alimentos, bebidas y pymes y economías regionales del país, con lo cual se puede decir que son los principales destinatarios de aplicar la futura ley en sus productos. Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la República Argentina, nos explica las diferencias que surgen con el sector alimenticio para tratar el proyecto de la ley. Bueno, es necesario dar un debate muy amplio en la sociedad, ¿no? Es decir, esto que es tan importante como los alimentos que consumimos. Y por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que tiene la industria alimentaria en nuestro país, es un sector muy importante de la economía, la importancia de que hay, parte de nuestro país, provincias que son productoras de azúcares, que tienen industria azucarera, por ejemplo, que su economía regional en gran parte depende de esto. Esto es muy importante discutirlo. Para llegar a establecer este tipo de etiquetado con información para el consumidor, hay que cambiar el Código Alimentario Nacional. Sin embargo, no solo la COPAL participa del lobby para detener un proyecto que toda la industria alimenticia rechaza. Detrás de ella hay cámaras sectoriales haciendo el trabajo más fino, con el sector azucarero a la cabeza y su influencia en la política tucumana en particular. Además, hay fuertes jugadores en los fabricantes de gaseosas, quienes se encuentran alejados de Renan Lodi, recuerdan, ¿no? Que cerró y también se sienten amenazados por la futura ley. En todos los casos, los argumentos son coincidentes, las empresas se oponen a un etiquetado, pero sí objetan al proyecto, al cual consideran viciado por los intereses de la política. La principal crítica viene relacionada con una de las etiquetas puntuales. Las empresas de alimentos están en contra de la leyenda no recomendable en niños y niñas. Sienten que los alimentos que contengan esta etiqueta directamente dejarán de ser comprados por los consumidores por el temor de perjudicar la salud de sus niños, de sus hijos. Pero si vamos al caso, muchas personas también escuchan al DIPI con su dipismo y por eso no se quedan sordas. Por otra parte, algunos sectores políticos cuestionaron al oficialismo del Frente de Todos por paralizar el proyecto. Por ejemplo, Brenda Austin, diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, aseguró que el oficialismo impidió que el proyecto de ley avance en diputados. De manera textual, Austin dijo: el gobierno nacional no tiene una posición única sobre el tema y eso lamentablemente está paralizando por el momento el debate en el Congreso. Desde el oficialismo, la única voz que se proclamó al respecto fue Sergio Massa, quien explicó que el oficialismo en el Senado acompañó en su totalidad al proyecto, pero cuando la ley llegó a la Cámara de Diputados se encontraron con un proceso de marcha y contramarcha donde se dieron visiones distintas entre sus integrantes. De igual modo, Sergio Massa aseguró que nunca hubo intenciones ocultas para frenar el proyecto durante los 9 meses y tampoco se vieron presionados por el sector alimenticio. Simplemente no se ponían de acuerdo en los términos. Por lo pronto, a pesar de tanta rosca política, a la obligatoriedad del etiquetado frontal le queda muy poco para pasar a la categoría de ley. Y en las próximas semanas, casi con certeza en los primeros días de agosto, 24 artículos seleccionados estrenarán las nuevas etiquetas en sus envases. A continuación escuchamos parte del debate en diputados, donde Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, tomó la palabra para iniciar la votación. Escuchamos sus declaraciones más sobresalientes. Quiero primero decir que estoy en total acuerdo con la necesidad de un etiquetado frontal de advertencia en la Argentina. También estoy totalmente de acuerdo con el enorme problema que constituye el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en niños, niñas y adolescentes en la Argentina. También que el etiquetado sea claro, visible, frontal, de color negro, hexagonal, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. Estoy de acuerdo con los objetos de la ley a través de su alimentación saludable, brindando información simple de los alimentos envasados.
Y también de acuerdo a limitar la publicidad, promoción y patrocinio en alimentos con sellos, tal cual lo establece el proyecto. Y también de acuerdo a la promoción de alimentación saludable en los establecimientos educativos, así como no ofrecer alimentos con sellos en establecimientos educativos y con las multas y sanciones propuestas por la ley. Estaba en un Zoom, Chetling, ¿viste? Se cortaba escuchaba, sí. Últimos mensajes, Andrés. Acá Mili dice: quisiera volver a Porto Seguro, Brasil. La cultura, la gente, la música, me encanta. Eso está cerca de Praia do Forte. Exacto. Y Juan dice que le gustaría volver a Córdoba, a la casa de la abuela materna, sierras y mucha comida casera. Bien, señores, este programa fue pasado a Valores, estuvo en la producción, como siempre, la santafesina Florencia Santolini, que está con nanas, ahora la vamos a abrazar un rato. Mica Galván, en su casa, en sus aposentos, también haciendo producción, y Martincho Buscarol, que hoy no pudo hacer deporte porque estamos medio apurados, pero Martincho Buscarol está aquí con nosotros. Opera Charlie de la People, conmigo Andrés Catarini, me presento. Y Marcelo Aymar. Buen fin de semana, le mando un beso. El próximo sábado a las 11 estaremos aquí para hacer nuevamente Pasó a Valores, no esta vez desde Praia do Forte, sino desde Buenos Aires. Chau.